nos hicieron una pregunta y damos gracias porque nos han hecho una pregunta y es, ¿por qué debería ser un cristiano? ¿Por qué debería ser un cristiano? Yo creo que es una pregunta muy interesante que no solamente no creyentes es bueno que se hagan, sino también creyentes es bueno que se hagan. ¿Por qué debería ser un cristiano? Y hablándolo un poco, creo que llegamos a la conclusión en que antes de responder a esa pregunta, debemos definir qué es un cristiano, ¿verdad? Porque ¿por qué debería ser un cristiano? Pero debo de saber bien qué es un cristiano. Y si preguntáramos a diferentes personas, probablemente cada una tenga su propia definición de un cristiano. Pero debemos de responder a esa pregunta con lo que Dios dice que es un cristiano. Antes de responder a la pregunta de por qué debería ser un cristiano. Entonces, solo para abrir el tema ahora, creo que ser un cristiano está muy relacionado, muy relacionado con seguir a Jesús. O sea, nosotros creemos en un Dios trino, un Dios que es Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Son tres personas coexistiendo en armonía, en una unidad que es nuestro Dios eterno. Entonces, Dios el Hijo vino a este mundo, se encarnó, como hemos dicho ya en otros episodios, y Él es quien hace 2000 años fundó lo que se podría decir el cristianismo, aunque el pueblo de Dios ha existido pues desde que las cosas fueron hechas. Pero creo que está muy relacionado con seguir las palabras de Jesús, con seguir a Jesús, creer lo que Él ha dicho. Pero quizás tú podrías ayudarme un poco más sobre ampliar esta respuesta. Creo que para poder ver esa definición clara en la Biblia de ser un cristiano, en Hechos 11 se usa por primera vez esa palabra, y de hecho yo lo hice. Bueno, voy a leer. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, ahí te dice quién eran, o más bien, sí, quiénes eran los cristianos. Eran los discípulos. Y entonces ahí viene otra pregunta, ¿qué era ser un discípulo? Unos versículos antes, refiriéndose a esas personas, a esos discípulos. Para un poco de contexto, estamos un poco después de la muerte de Esteban, surgió una gran persecución hacia la iglesia, hacia los cristianos en Jerusalén, así que se dispersaron, salieron, y algunos llegando a Antioquía, llegan ahí predicando el evangelio, y dice, y la mano de Dios, del Señor, estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor, y unos versículos después, es ahí cuando se refiere a ellos como discípulos y como creyentes, como cristianos. Entonces entendemos, y obviamente este no es el único pasaje que te va a mostrar eso, toda la escritura te lo muestra. Un cristiano es un discípulo creyente de Jesús, que como tú mencionas ahorita, su obra, él ha creído en su obra, ha entendido que es un pecador, ha creído en él como su hijo, que ha creído en él como su salvador, ha entendido que es el Hijo de Dios y ha aceptado por fe este mensaje del Evangelio. Entonces creo que podríamos definir, aunque podríamos abarcar mucho más, pero en estas palabras lo que es un cristiano. Sí, y creo que es muy importante la pregunta porque eso nos distingue de otras religiones, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo que está diciendo es, yo reconozco a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, como Señor y como Salvador, ¿verdad? Son estas dos cosas principales. Yo reconozco a Jesús, el Hijo de Dios, como mi Señor, es decir, que sus palabras yo las creo, que sus palabras yo las obedezco con gozo, porque lo considero mi Rey, Él es mi Señor, Él es Dios mismo, pero también lo reconozco como mi Salvador. Es decir, yo necesito un Salvador y hay un único mediador entre Dios y los hombres y es Jesús de Nazaret. O sea, yo reconozco a Jesús como mi Salvador.
que por gracia le he recibido mediante la fe. El objeto de mi fe es Jesús. Eso es un cristiano. Un cristiano es aquel que reconoce a Jesús como Señor y como Salvador. Único Señor y Salvador. Porque dijimos que Él es una persona de la Trinidad, ¿verdad? Hay un solo Dios, pero Él es una persona de la Trinidad. Dios perfectamente. Y lo que estamos diciendo, Él es mi único Señor. Yo no tengo que rezarle a alguien más. Él es mi único Señor. No tengo otro Salvador. No hay otra forma en cual yo me puedo salvar. Yo no necesito otro Salvador, ningún santo ni nada. Él es mi Salvador, Jesús. Entonces, ¿cómo se responde a esta pregunta? ¿Qué es un cristiano? Es aquel que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Es como yo podría resumir esta pregunta, es decir, toda su teología está empapada de las palabras de Jesús. Y creo, bueno, agregando a lo que mencionas ahorita, se me hizo interesante que mencionas que es diferente de cualquier otra religión. Y es muy cierto, porque toda religión se va a centrar en lo que el hombre puede hacer para acercarse a Dios. Te va a dar métodos, te va a dar leyes, mandamientos, te va a decir lo que tú tienes que hacer para poder acercarte a Dios. Bueno, el cristianismo, y por lo tanto ser un cristiano, entender lo que es ser un cristiano, es todo lo contrario. Los cristianos creen en que no hay nada que podamos hacer nosotros para acercarnos a Dios. Al contrario, fue Dios quien hizo el primer paso para acercarnos hacia Él mediante Cristo. Entonces, solo era para agregar a... Sí, no, es muy importante porque eso es lo que diferencia al cristianismo de otra religión, de verdad. Y no nos creemos superiores, no, es lo que la Biblia dice, que es por gracia. Dice en Efesios, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, es solo un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo que estamos diciendo es, entonces, la salvación no es por obras. Cualquier otra religión me exige cumplir ciertas leyes, ciertos mandamientos, pero el cristianismo dice, yo he recibido la salvación por gracia. Y yo respondo gozosamente a esa gracia que se me ha dado. Y los mandamientos no me son gravosos, porque no son leyes, es un corazón nuevo que Dios me ha dado. Entonces, una cosa es seguir a Jesús para que me dé, esperando que me dé algo a cambio por mis buenas obras. Y está el cristianismo verdadero, que según las Escrituras, que nos dice, sigo a Jesús porque Él es mi Señor y mi Salvador. Él me ha dado la salvación por gracia. No tengo nada que ofrecerle a Él. Él me ha tomado para ser posesión suya y ahora yo respondo en gratitud porque Él me ha dado un nuevo corazón para servirle. Entonces, creo que ahí podemos resumir qué es un cristiano. No completamente, por supuesto, podríamos hablar muchas más cosas, pero ese versículo que mencionaste en Hechos es la primera vez que se mencionó a una persona como cristiano, ¿verdad? Yo creo que nos dio buen tema para responder esa pregunta. Entonces, ya que definimos qué es un cristiano según lo que creemos nosotros en las Escrituras, entonces ya podemos responder la pregunta, ¿por qué debería ser un cristiano? ¿Por qué alguien debería ser un cristiano? Y yo creo, solamente para abrir el tema, yo creo que es porque existe un problema grave. Hay un problema grave en el mundo, hay un problema muy real y muy severo en cada humano, y es que está destituido de la gloria de Dios. La condición en la cual se encuentra el mundo es deplorable, en la mayor ruina posible. Se encuentra, como dice la palabra, en un estado de muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, es lo que se nos dice en Romanos. Y en otra parte de Romanos 6:23 se nos dice también que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso significa que varias cosas. Una, que no tenemos ninguna relación alguna con Dios. No hay relación alguna con Dios.
hemos caído y nos hemos rebelado contra Él desde Génesis, desde el principio de las cosas. Nos hemos rebelado contra Dios, somos sus enemigos. ¿Por qué? Porque Él, siendo el creador de todas las cosas, le hemos rechazado en lugar de darle gracias, como dice Romanos 1. En lugar de haberle dado gracias al Señor por ser nuestro Dios, le hemos rechazado y lo hemos cambiado por cisternas rotas que no retienen agua, es decir, por ídolos, por dioses falsos que no nos dan plenitud. Y hemos rechazado a Dios, quien solamente puede dar plenitud y satisfacción. Entonces hay un problema muy severo en el humano, y es que está en muerte eterna. Una muerte eterna, eternamente separado de Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque para uno creyente pudiera decir, bueno, yo ni siquiera creo en Dios, yo ni siquiera quiero tener una relación con Dios, así que estar separado de Dios eternamente no me importa. Bueno, hay ciertas implicaciones. Una de las cuales que se ve visible que estamos destituidos de la gloria de Dios es la muerte física. Es una forma visible de ver que hay un problema grave. La muerte no es algo que estaba diseñado así. Es algo anormal la muerte. Por eso nos duele tanto. Por eso es tan difícil de superar una muerte. ¿Por qué? Porque no es algo normal en el humano. O sea, es simplemente algo visible que revela que hay un problema severo en el hombre. Pero hay una muerte espiritual, es decir, un vacío enorme que nada lo puede llenar. Un vacío el cual solamente Dios puede llenar, y Dios da la solución. Pero el hombre se encuentra en un estado de muerte espiritual. Entonces está la muerte física, muerte espiritual, pero también la muerte eterna. Una vez que mueres, pues hay un problema, porque estás separado eternamente de Dios, y como nos dice las Escrituras, hay un lugar reservado para aquellos que han rechazado a Dios, y es el infierno. No es para manipular ni nada así mencionar el infierno, pero es algo real. Es algo real. Existe un lugar llamado infierno. Y ahí es el lugar de tormento. Y ahí no reina Satanás, en el infierno. En el infierno reina Dios. ¿Por qué? Esto quizás suene fuerte. Porque quien destinó a los hombres al infierno es Dios mismo. Dios es también Señor en el infierno. Es decir, Dios está castigando a toda la humanidad eternamente por sus pecados y por rechazarle, por escupirle a diario en su cara. Pero quizás tengas algo por compartir de eso. ¿Qué opinas? De hecho, ahorita que pensaba, con la definición que dimos al principio de lo que es un cristiano, podemos redefinir y volver a formular la pregunta en ¿por qué debería creer en Jesús? Si ese es un cristiano, alguien que cree en Jesús, bueno, entonces ¿por qué debería creer en Jesús? Y creo que ya diste una razón bíblica que nos muestra la pecaminosidad del hombre. Estamos en una condición de castigo delante de Dios, y creo que algunas veces hablamos de estos temas con tanta ligereza. Pero si nos sentamos y los pensamos 2 minutos, realmente intentamos ver y entender que esto es una realidad, no es un cuento ficticio, no es un chiste, no es algo que decimos para darnos buena conciencia o para darle algún argumento al cristianismo. Es una realidad que delante de Dios todos los hombres se van a parar, y delante de Dios cualquiera va a ser pecador. Ninguno se va a parar en un momento y decir, yo fui lo suficientemente justo. Ninguno va a poder decir, yo guardé todos tus mandamientos, nunca pequé contra ti. Y la realidad, como tú mencionabas, entender esto, entender que nosotros, si nos presentamos a Dios tal y cual como somos, lo único que podemos recibir es un castigo eterno. Si no nos da miedo, si no nos cae el 20, o sea, pocas palabras. Ajá, sí, en pocas palabras, que nos caiga el 20, que entendamos en qué condición estamos delante de Dios, y eso vuelve más hermoso la segunda razón, o más bien la contraparte de esta mala noticia, de nuestra realidad espiritual muerta,
es la realidad del Evangelio de Cristo. Y el entender, darnos cuenta de lo que somos, solo exalta esa realidad que no podíamos y no podemos acercarnos a Dios de ningún modo por nuestras propias obras. Pero en Cristo, el Hijo de Dios encarnado, el Dios eterno que lo tiene todo, que vivía en toda su gloria, tomó forma de hombre, como dice Filipenses, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, se humilló, no solamente siendo hombre, sino se humilló aún más con una muerte en la cruz, siendo humillado delante de tantos hombres. Es impresionante entender que Jesús estaba sosteniendo en aquel momento la vida de cada uno de los que le estaban matando, de los romanos que le estaban crucificando, de los judíos que gritaban en contra de él. Y esa es la contraparte, esa es la realidad que nos ayuda en nuestra condición de pecadores, que Cristo Jesús vino, vivió una vida perfecta delante de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, en esa cruz cargó, sufrió de una manera que no podemos entender. Tal vez en aspectos físicos muchas veces nos horrorizamos de cómo sufrió Jesús, pero como que hay un plano espiritual del sufrimiento de Cristo ahí, tomando el juicio de Dios, que ahí imposible entender qué tanto pudo haber sido. Y murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Y hoy vive. Y es algo que creemos y algo que sabemos, que Él hoy vive, Él reina sobre todo y da este mensaje de esperanza. Así que, ¿por qué deberíamos creer que Jesús es el Señor? ¿Por qué deberíamos creer en Él? Porque no hay nada en nosotros bueno para acercarnos a Dios. Somos pecadores, somos infieles delante de Dios. Y en Cristo hay la salvación, en Cristo hay lo que nosotros necesitamos y solo en Cristo. Como mencionabas al principio, ningún santo, ninguna otra cosa, ninguna obra buena. Hay un himno que dice que la mejor de mis obras, el intento de mis mejores obras fue crucificarte, que tuvieras que sacrificarte. Si bien recuerdo el profeta Jeremías, o Isaías, la verdad se me olvidó ahorita, pero que menciona que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Lo mejor que podemos darle a Dios es nada, nada. Pero en Cristo hay toda obra perfecta, toda la obra perfecta que Él hizo. Y porque somos pecadores y porque Cristo vivió por nosotros, vivió una vida perfecta, murió por nosotros para que podamos tener esa cercanía con Dios. Por eso debemos creer que Jesús es Señor, por eso debemos creer en Él. Sí, es básicamente el Evangelio, eso es lo que creemos. Vamos a repetirlo una y otra vez en cada video, el Evangelio. Pero Abdel, ¿qué pasa con esa persona que dice, bueno, yo no me considero injusto? O sea, ¿por qué dices que yo soy un pecador? Porque dices que yo soy una mala persona si mira, yo doy a los que menos tienen, si yo dono, si yo regalo cosas, si yo... Ya sabes. ¿Por qué entonces considerar a las personas en el mundo pecadoras, destituidas de la gloria de Dios, que hay un problema en sus vidas, cuando ellas se pudieran sentir felices llevando la vida que viven viviendo para sí mismos? Entonces, si no le están haciendo daño a nadie, entonces ¿por qué considerarlos pecadores? Bueno, yo creo que hay una respuesta para ello. La primera cosa es que hay que dejar en claro que Dios es justo. Dios es justo porque Él creó todas las cosas. Y nosotros debemos someternos al Señor. Él es el Señor. O sea, si Dios creó todas las cosas, Él manda. O sea, yo me debo de someter. ¿Sí? Yo me debo de someter a sus leyes. Si Dios, quien creó todas las cosas, dice que amar es bueno, yo me debo de someter a amar. Amarle a Él y amarle a mi prójimo. Si Él dice que ser generoso es bueno, yo debo de someterme a ser generoso. Si Él dice que yo soy un pecador, debo de creer eso también. Pero ahora, ¿cómo Dios nos dice que tú eres un pecador? Bueno, hay 10 mandamientos que yo creo que casi todos se saben en el mundo. Casi todos.
o nuestra conciencia nos lo dice por lo menos. Uno, que matar es malo. Nos dice, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? No te harás imagen de nada. Pero también nos dice que no matarás, no mentirás, no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tus padres. O sea, yo creo que aquí es, ¿quién ha cumplido todos estos mandatos? O sea, ¿quién los ha cumplido en su vida? Yo creo que nadie. Mentir, si alguien dice que no ha mentido alguna vez en su vida, pues ya es un mentiroso, ¿verdad? Y somos hombres. ¿Quién no ha adulterado? No hablo de irte con otra mujer que no es tu mujer. O sea, como dijo Jesús, va más allá. O sea, si tan solo has pensado en una mujer que no es tu mujer, ¿verdad?, de forma sexual, ya has adulterado en tu corazón. Entonces, ¿quién no lo ha hecho? Siendo sinceros. ¿Quién ha honrado a sus padres a la perfección? Pues nadie, no lo hemos hecho nadie, si somos honestos. Bueno, todas esas cosas son evidencia de que estamos bajo el castigo de Dios, y Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo, porque Él creó todas las cosas y nosotros somos quienes debemos de someternos a sus leyes, y no Dios debe de someterse a nuestras leyes. Porque nosotros no somos nadie, somos criatura. Nosotros debemos de someternos a Él, y nos hemos rebelado contra Él. Entonces, eso nos hace pecadores. Eso es cuando hablamos de ser pecador. Por eso decimos, es que hay un problema serio, hay pecado. Hay algo que está separado de Dios. Tú no tienes relación alguna con Dios. Dios no te ve como su hijo. O sea, hay personas que dicen, bueno, todos somos hijos de Dios, todo es amor. No importa cómo eres, Dios ve tu corazón. Pues tu corazón está caído, como decías. Tus mejores obras son como trapos de inmundicia y vienen de un corazón caído. O sea, un corazón egoísta que está centrado en sí mismo, está centrado en sus placeres. Entonces hay un serio problema, Ahora, ¿Dios sigue siendo justo? Dios no está obligado a perdonar a nadie, porque lo justo es que se castigue al pecador. Eso es lo justo, que se castigue al pecador. ¿Y quién es pecador? Todos somos pecados. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha adulterado? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha honrado a sus padres? Ya lo hemos hablado. Pues no hay ni uno. No hay ni uno solo. Todos son pecadores. Entonces la belleza de Dios es que se humilla a sí mismo para salvarnos. En ese estado de enemistad con Dios, en el cual no somos considerados sus hijos. No somos considerados sus hijos. Sus hijos son aquellos que son salvos por la fe en Jesús. Pero los que no son considerados sus hijos. Entonces, en ese estado de enemistad con Dios, Dios se humilla para reconciliar a la humanidad, dando su propia vida en lugar de ellos. Entonces, lo que hizo Dios es dar su vida para que otros tengan vida eterna. Personas pecadores que le escupían a diario, que no querían nada con Él, que rechazaban su gloria. A ellos fue a salvar. Y estoy estudiando el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 51, y dice, Jesús se presenta con algunas personas quienes les hizo el milagro del maná, ¿verdad? Que envió maná. Hizo el milagro de dar pan a una multitud, y esa multitud va y lo sigue y le dice, Señor, danos más pan, ¿no? O sea, estuvo bien padre ese milagro, pero danos más. O sea, ya cené ayer, pero pues ahorita ya hace hambre, y ya en la mañana siguiente, el siguiente día. Y Jesús les dice, oye, yo soy el pan de vida. Eso es lo que dice capítulo 6, versículo 51 del Evangelio de Juan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Jesús dice, mira, tú me estás buscando porque tú quieres que te dé, que te solucione tus problemas,
que te solucione tu problema de hambre, de que te dé comida, que te dé bebida, que te dé ropa, que te dé tranquilidad, no sé, ponle la cosa que quieras, vamos a aterrizarlo a nuestros días. Señor, por favor, ayúdame a terminar mis estudios, ayúdame a que me den esa beca, ayúdame a que me den un mejor trabajo. Señor, te prometo que me voy a portar bien si tú me das una casa mejor. Señor, te prometo que me voy a portar bien si tú me das una pareja. Es lo que Jesús les está diciendo. Tú me estás buscando para que yo solucione tus problemas temporales, pero no te estás dando cuenta de tu problema real, tu problema eterno. Es por eso que Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Por qué me dices, Jesús, que viviré para siempre si creo en ti? Si como de este pan que tú me das. Bueno, justamente porque tú estás en muerte eterna. Pero yo vengo a darte vida eterna. Yo soy el pan. Y ahí nos dice más adelante, y el pan es mi carne, la cual yo doy por el mundo. Entonces, primera parte, primera razón por la cual ser cristiano según el Evangelio de Juan, es porque seguir a Jesús, en él hay vida eterna. La solución para mi problema es Jesús. Mi problema real, ¿verdad? No es mi problema temporal de, yo quisiera esa chica. Yo quisiera tener esa casa. Yo quisiera tener ese carro. No. Mi problema real es que yo estoy separado de Dios. Yo estoy en un vacío. Yo estoy en muerte eterna. Y un día estaré delante de Dios y no tendré nada que decirle a Él. Será juicio, será castigo. Y veré cómo Dios se aleja de mí, se aparta de mí. Pero en este momento de gracia vemos cómo Jesús, Dios mismo, se acerca y dice, yo soy el pan de vida. Yo te doy vida eterna. Entonces, primera razón es porque Jesús nos da vida eterna, en Él hay vida eterna. Segunda razón que nos da es que dice que el pan que Él nos da es su carne, la cual Él da por el mundo. Es decir, segunda razón por la cual ser cristiano es porque Jesús murió por ti. O sea, ¿ves el amor de Dios? ¿Ves el amor de Dios ahí en Jesús? Él murió por ti. Él murió por ti, en tu lugar. Él fue a la cruz a morir cargando tus pecados, tu maldad, el castigo que tú merecías. Él lo cargó para que tú vivieras. Y Él, su justicia, te la dio. Tú siendo marginado, sin nada encima más que tu pecado. Dios toma tu pecado, lo pone en su cuerpo y es clavado a la cruz. Pero además resucita al tercer día, te da su justicia, te da las bendiciones de Dios. Dios ahora es tu Padre, te adopta como su Hijo y recibes todas las bendiciones de la vida eterna. Entonces es lo que yo veo cuando Juan nos da dos razones por las cuales ser cristianos. Una, porque en Jesús hay vida eterna, y dos, porque Él dio su vida en mi lugar. ¿Qué piensas, Juan? Creo que podríamos llegar a juntar todo y dar ya como que unas cuantas oraciones. Todo lo que hemos estado viendo desde hace rato. ¿Por qué deberíamos ser cristianos? Porque, en otras palabras, ¿por qué deberíamos creer en Jesús? El Evangelio de Juan, como ahorita nos dijiste, nos da en ese pasaje del pan de vida dos razones específicas. ¿Cuáles eran? Primero, porque en Jesús hay vida eterna. Segundo, porque Jesús dio su vida en tu lugar. Juntando eso con lo que veíamos hace rato, de lo que mencionaba sobre el pecado del hombre, cómo estamos espiritualmente, nuestra condición. Creo que eso da razones bíblicas bastante buenas. Y podríamos todavía platicar de otras. Pero esas razones, somos pecadores. Pero Cristo entregó su cuerpo, entregó su vida por nosotros, y en Él tenemos vida eterna. Muy bien, pues es buen resumen también ahí. Si al final de esta plática alguna persona dice, bueno, yo sigo sin creer en Jesús, bueno, créeme que en Jesús es la única esperanza que tenemos en el mundo, no hay otra esperanza. Podemos poner nuestra esperanza en nuestro trabajo,
nuestra pareja, en nuestras fuerzas, pero al final de todo veremos que no es suficiente, no hay satisfacción y plenitud. Solamente en Jesús encontramos la plenitud y la satisfacción eterna. Y Él ha prometido que Él va a volver. Él ha prometido que Él regresará y nuestro Señor va a volver. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos veremos a Dios? ¿Cuántos estarán con Él, ante Él como su juez? ¿Y cuántos estarán ante Él como su Padre? Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Vas a estar delante de Él como su juez o como tu Padre? Bueno, gracias, Dios los bendiga. Esperemos que haya sido una respuesta. Es larga, pero esperemos que haya sido de bendición.